Monasterio de Belicena Vilca, capítulo 41. No hablaré de las operaciones intermedias, pues esta será mi última referencia a las intensas empresas exotéricas de esos años. Solo recordaré que en 1945 nos hallábamos trabajando en el sur de Italia, en la región de Apulia, donde se encuentra el castillo octogonal del emperador Federico II Hohenstein, que gobernó en 1215 a 1244 y de quien se ocupa bastante Belicena Vilca en su carta. Nuestra misión no tenía directa relación con la guerra, pues poco era ya lo que se podía hacer para revertir una situación día a día más adversa. En esos días Alemania retrocedía en todos los frentes, pero en todos los frentes por primera vez en la historia se podía señalar al mismo enemigo judío. Capitalistas, comunistas, sionistas, todas las naciones aliadas sin importar su ideología mostraban los mismos rostros hebreos, el verdadero perfil de la sinarquía. Y en medio de esa colosal debacle, mientras Alemania cedía ante fuerzas 1000 veces superiores, fuerzas que se asomaban unidas bajo la máscara de Jehová Satanás, nosotros no trabajamos ya para Alemania, para cerrar las puertas de los demonios enemigos de Alemania, sino para la SS, para el futuro de la SS, la Orden Negra. ¿En qué consistía nuestra misión en el sur de Italia? En algo insólito, debíamos buscar la piedra del Gengis Khan. Sí, no se trata de un delirio. Konrad Tarstein disponía de información específica y antigua que aseguraba que en 1221 Gengis Khan envió a Federico II a su corte de Cilicia una piedra proveniente de Agartha, en la que se hallaba grabado un pacto tripartito para instaurar el imperio universal. Las tres partes serían Gengis Khan, emperador de Asia, Federico II, emperador de Occidente, y los dioses leales de Agartha, por las fuerzas subterráneas de la tierra. Antes de morir, en 1244, Federico hizo construir aquel extraño castillo octogonal y escondió para siempre la piedra. Ahora Konrad Tarstein nos explicaba que el castillo en su construcción ocultaba una clave para localizar la piedra, que no se hallaría muy lejos de la plaza. Efectivamente, a 800 metros de distancia, bajo una suave ladera cubierta de césped, los perros Daiba rastrearon una cripta de piedra que contenía un cofre de la reina Constanza y la ansiada piedra de Gengis Khan, grabada en caracteres bigur y en runas germánicas. No fue fácil hallarla. Hubo que realizar excavaciones profundas y mediciones trigonométricas con teodolitos. Las mediciones fueron hechas a posteriori para tratar de descubrir la clave de la construcción por oposición estratégica que permitía proteger un objeto valioso colocado fuera de las murallas. No hubo tiempo de completar las mediaciones, pues desde el 5 de abril de 1945 había comenzado la invasión aliada a Italia. Fuimos retrocediendo, pues hacia el norte, pero a cada paso comprobábamos la magnitud del desastre. La guerra estaba perdida para Alemania y no tardaría en terminar. Decidimos separarnos. Karl von Grossen y Oskar Feiss, bajo protesta, se quedarían ocultos en el monasterio franciscano, cuyo prior era simpatizante de Alemania y de la causa árabe. Ambos tuvieron que trocar el negro uniforme de la SS por la parda sotánica seráfica. A su cuidado quedarían también los perros Daibas. Mientras nuestros camaradas permanecían en el monasterio de Nápoles, la legión tibetana emprendió viaje hacia Berlín. Íbamos Bangui, Srivilla, 50 comandos y yo. Tras múltiples enfrentamientos con los partisanos comunistas que infestaban los caminos, conseguimos llegar a Verona, desde donde partían varias sendas que pasaban los Alpes. Tomamos la de Bolzano, que nos condujo un día después directamente a Berchtesgaden. El 25 de abril, el comandante SS de Berchtesgaden recibió un telegrama
de Bormann en el que se le ordenaba detener al mariscal Goering. Cuando llegamos nosotros no había nadie que nos pudiese atender o dar información. Nos dirigimos entonces al Oberselber, pero antes de llegar ese destino trágico que siempre me perseguía, decidió representar su mejor función. 318 bombarderos Lancaster llegaron primero y comenzaron a descargar toneladas de bombas sobre la pacífica aldea alpina. Paralizado de dolor, atravesado por la nostalgia lacerante, creo que gritando de impotencia, vi volar en 1000 pedazos la casa de Rudolf Hess y otras aledañas. Aquella casa donde 12 años atrás llegáramos con mi padre para visitar al Stellwerke del Führer y solicitarle ayuda para encaminar mi carrera. Allí papá le había confiado la medalla de los Sofitas. ¿Qué habría sido de ella? Tal vez las tuviese Ilse, la suya y la mía. ¡Cuántos recuerdos! Malditos ingleses, malditos yanquis, malditos rusos, maldita sinarquía judía. ¿Qué necesidad había de destruir esa aldea de Obersalber? Quizás suprimir un símbolo, pero a los símbolos solo es posible romperles la forma, quebrar su apariencia, porque el contenido es metafísico, trascendencia y jamás podrá ser alcanzado por una bomba de Lancaster. En fin, sin poder contener las lágrimas, observé las ruinas humeantes del Beihhof, el cuartel general del Führer, vacío en ese momento, porque como bien sabían los aliados, el Führer se hallaba en el búnker de Berlín, y los restos de las casas de Bormann y de Goering y de muchos pobladores que nada tenían que ver con el nazismo y el Tercer Reich. Regresamos a Berchtesgaden y logramos al día siguiente transporte hacia Múnich. Allí entrevisté al general Koyer, quien me informó de la desastrosa situación de Berlín. Los rusos habían alcanzado las orillas del Elba y Eisenhower detuvo el ejército americano cerca a Thurgau, con un confesado propósito de que Berlín fuese arrasado por las hordas eslavas. Eso era, se justificó el maldito judío, lo que se había convenido en Yalta. Berlín se hallaba así sitiada por los rusos, siendo casi imposible entrar o salir por tierra, pues la legión tibetana entra en Berlín, afirmé con determinación. No será necesario que corra semejante riesgo. Brigadeführer von Sudermann, acaban de llegar órdenes para usted, que mandan se dirijan a Plauen. El rey Führer Himmler desea verlo personalmente allí. El general Koyer, ante mi sorpresa, me alargó el telegrama de Himmler. ¿Cómo supo el rey Führer que nos encontraríamos en Múnich? Había solo una sola respuesta. El oficial SD de Berchtesgaden había informado de nuestro paso. Maldije para mis adentros e indagué a Koyer. ¿Hay línea telefónica con el rey Führer? Solo en casos de extrema urgencia. Pues esta lo es, mi general. Se trata de una emergencia. Bien, Brigadeführer, pase por la radio que autorizaré la llamada. Suspiré aliviado. Era necesario que confirmase mis sospechas antes de partir. Habla el Brigadeführer con von Sudermann, mi rey Führer. Saludé a través de la inaudible línea. Von Sudermann, cuánto me alegra saber de usted en este momento. Lo felicito por llegar hasta Múnich, justo a tiempo. No podía esperarse menos de usted. Bien, Brigadeführer von Sudermann, escúcheme bien. Las cosas han cambiado aquí en Alemania y ahora yo estoy encargado de la operación Federico II. Así pues debe venir cuanto antes y traerme la reliquia del rey. Venga en avión. Hasta pronto. Páseme con el general Koyer para que le dé las instrucciones necesarias. Hasta pronto, mi rey Führer. Me despedí sumido en la más negra de las aprensiones. Me reuní con Bangui y Sirvilla. Por suerte, no había aviones disponibles en ese momento. ¿Qué haría? Era evidente que Himmler planeaba apoderarse de la piedra del Gengis Khan
para utilizarla con algún fin personal. Mas la piedra de Agartha no le pertenecía a él, sino a la Orden Negra SS, a la Thule-Gesellschaft, a Alemania. A mí, el Reichsführer, me merecía el mejor de los conceptos, un iniciado hiperbóreo fiel al Führer y leal a nuestros estandartes. Si la caída de Alemania lo había trastornado, ello sería comprensible, pero en la Orden Negra jamás me perdonarían si yo extraviaba un objeto que Federico II Hohenstaufen protegió durante 700 años. Camaradas, estoy en un problema, les confía a los jefes de la Legión Tibetana. Con seguridad me veré en la necesidad de desobedecer una orden del Reichsführer y no quiero que ustedes se vean involucrados. He pensado en transferirlos al comandante local de la SS y proseguir solo el viaje a Berlín. Es mi deber entregar el cofre que encontramos en Apulia a los iniciados de la Orden Negra, que también son miembros de la Thule-Gesellschaft, y para eso debo ir a Berlín. Por el contrario, el Reichsführer pretende que le dé solo a él la reliquia en la ciudad de Plauen. ¿Y cómo iréis a Berlín, Chivatulco? Pues por tierra, ya que por aire es imposible llegar. Fingiré ir a Plauen, pero luego me desviaré hacia el norte y trataré de algún modo de atravesar el cerco ruso. Entonces nosotros os seguiremos a Berlín. Pensadlo bien, os seremos útiles para realizar la proeza que planeáis. Y por otra parte, ¿qué nos importan a nosotros los cargos por desobediencia, aun si significasen la muerte? Ya hemos vivido demasiado y la muerte no nos atemoriza en absoluto. Las palabras del Gurkha me trajeron a la realidad. Sin duda aquellos días señalaban el fin del Tercer Reich y muy probablemente representarían nuestro propio fin. Sí, todo se terminaba y quizás también terminásemos nosotros. Ahora o más tarde habría que jugarse la vida contra una playa de enemigos, rusos, ingleses, yanquis, franceses. ¿Quién? Por Wotan. ¿Quién nos quitaría la vida? Dejar a la Legión Tibetana en Múnich solo significaba prolongarles la vida un día o dos más. Esa era la realidad. Me decidí en el acto. Debíamos actuar antes que el general Koyer consiguiese el avión. Los reuní a todos en un patio alejado y les hablé. Legión Tibetana, en pocos minutos vamos a entrar en operaciones. Nuestro objetivo es alcanzar Berlín y necesitamos pertrecharnos en el acto, pero no podemos solicitar oficialmente esos pertrechos, por lo tanto nos incautaremos de ellos. Ante todo hay que apoderarse de 2 camiones artillados con gomas de repuesto y suficiente munición. Bang y 15 hombres se ocuparán de ello, tratando de no causar bajas en ninguno de los bandos que son el mismo bando de Alemania. Capturen y amordacen a quienes tengan que robar y manténganlos ocultos en los camiones, pues los liberaremos antes de irnos. Tienen 10 minutos para ejecutar la misión y estacionarse frente al depósito de intendencia. Sirviria y 20 hombres asaltarán el depósito, tomando solo lo imprescindible para un viaje de 600 kilómetros y 50 efectivos. Granadas, fusiles, municiones y mínimos víveres. Inmovilizan a todo el mundo y cuando lleguen los camiones cargan todo y se reúnen con nosotros en el edificio de dormitorios, junto al casino. En 15 minutos tienen que estar allí, ordené. Los 15 tibetanos y yo nos dedicamos a recoger nuestros equipos y ropas y apilar todo en la puerta de la barraca. 15 minutos después salíamos del cuartel de Múnich. El primer grupo había hecho 4 prisioneros. El de mayor grado era un Scharführer. A él le di una carta dirigida al general Koyer. En ella le pedía disculpas por el atropello y le informaba que yo no podía obedecer la orden del Reichsführer Himmler, pues esta se contradecía con otra orden anterior que me obligaba a ir a Berlín. El autor de la primera orden era un jefe del servicio secreto del que solo estaba autorizado a mencionar su nombre clave, Unicornis. Rogaba se comunicara este mensaje textual al Reichsführer y me despedía amablemente del general Koyer. No esperaba que Koyer me perdonase el haber ridiculizado a sus hombres, pero tenía fe que Himmler dejaría todo como estaba, antes que enfrentarse con los cerebros ocultos del Tercer Reich.
Soltamos pues a los desconcertados soldados en la entrada norte de Múnich, reiterándoles que transmitiesen cuanto antes esa carta al general Koller. Mis cálculos fueron correctos porque Himmler nada hizo luego de recibir el lacónico mensaje. Incluso nos cruzamos con tropas SS provenientes del frente ruso a las que ninguna advertencia se les había hecho con respecto a nosotros. Ahora bien, era el 28 de abril y creo que este fue el último día en el que existió una mínima posibilidad de llegar a Berlín por carretera. Nuestra ruta era como marchar por el filo de los dientes del dragón sinárquico. Todas eran vanguardias enemigas a lo largo del camino. Primero vanguardias francesas y yanquis que avanzaban desde el oeste, y luego vanguardias rusas procedentes del este, que chocaban con las columnas yanquis en la orilla de Elba. Múnich caería en poder de los franco-yanquis el 30 de abril, es decir, 2 días después que salimos. De todos modos, y sosteniendo periódicos combates contra yanquis y rusos, llegamos a Potsdam al anochecer. Imposible atravesar las líneas rusas en 2 camiones alemanes y con una legión SS. 2 horas más me llevó localizar un campamento ruso apropiado para obtener el camuflaje imprescindible. Unos 60 soldados de la infantería rusa dormían en la hilera de carpas, resguardados por 4 centinelas. Todos murieron por arma blanca, la mayoría degollados, pues nadie quería estropear su disfraz. Sin embargo, ningún legionario quiso quitarse el uniforme de la SS y hubo que ponerse la ropa rusa arriba de ella, muchas veces ayudándola a entrar mediante generosos golpes de cuchillo. Así vestidos marchamos más o menos abiertamente en dirección al Spree. Siguiendo su orilla dimos con el puente Wenderdeimer, que estaba cubierto por los niños de la juventud hitleriana de Arthur Axmann. 10 minutos me costó convencer a un Obersturmführer de 12 años que formábamos una legión de la SS y que debía dejarnos pasar. Finalmente cruzamos y todos se quitaron allí mismo la ropa rusa, y menos yo que aún tenía que seguir bastante. ¿Por qué habíamos decidido separarnos? Ahora sí, definitivamente. La legión tibetana pertenecía al Leibstandarte Adolf Hitler, el cuerpo SS que tenía a su cargo la guardia personal del Führer, y lo más lógico sería que ese cuerpo se dirigiese al búnker para contribuir a su defensa. Berlín ofrecía un aspecto catastrófico, manzanas enteras demolidas por los bombardeos aéreos y el cañoneo de los rusos. Las calles cubiertas de escombros, resplandores de distintos incendios se sumaban al crepúsculo del amanecer en ese fatídico 29 de abril de 1945. Marchamos en silencio por varias cuadras hasta llegar a la Friedrichstraße, o lo que quedaba de ella. La idea era seguir aquella vía hasta la altura de la estación del tren subterráneo y luego descender y transitar bajo tierra. En la estación de la Wilhelmplatz ascenderíamos a pocos metros de la Cancillería. No fue posible realizar este sencillo plan porque en la calle de Federico se estaba librando una terrible batalla de tanques. Tratamos entonces de alcanzar a la carrera del Wilhelmstraße cuando la fortuna tan esquiva hasta entonces vino en nuestra ayuda. En efecto, por la calle transversal que tomamos comenzó a doblar hacia nosotros una columna de tanques. Al mando iba un Oberführer de nombre Otto Meyer, a quien conocíamos porque von Grosser consiguió 3 años antes que nos dictara una conferencia sobre tácticas de caballería blindada. Era un joven oficial de legendario valor y gran profesionalidad para la conducción de tropas motorizadas. Había luchado en Francia y Rusia y sobrevivido, además de causar grandes pérdidas al enemigo. Cuando Rudolf, luego de mi primera misión, hizo alusión a que yo sería uno de los Oberführer más jóvenes del ejército alemán, incluía sin dudas a Otto Meyer en su concepto plural. Ahora lo habían convocado para la batalla de Berlín, la última, y seguramente moriría. Detuvo su Panzer y salió por la torre. Kurt von Sudermann y la legión tibetana, ja ja ja. Jamás hubiese esperado encontrarte aquí, agente secreto. ¿A dónde demonios crees que van? Otto Meyer, grité conmovido. Yo tampoco imaginé volverte a ver. Oh, Otto, esta es la guardia del Führer. Debe llegar a la Cancillería.
Pero si son pocas cuadras, no te preocupes que llegarán. Diles que marchen protegidos por los Panzer y los dejaré en la misma puerta. Y tú sube a la cabina que quiero charlar con alguien que aún no se haya vuelto loco como lo están todos en esta ciudad. 15 minutos después los 5 Panzer se detuvieron frente a la Cancillería, ya que prácticamente no existía, salvo los búnkers subterráneos, y la legión tibetana se formó en el jardín. El asombro del Brigadeführer Monkey, comandante SS de la Cancillería, no tenía límites al contemplar esa tropa de rostros asiáticos. La Legión Tibetana, formación especial de la primera SS Panzerdivisión Leibstandarte Adolf Hitler, se presenta para tomar la guardia en el búnker Führer. Heil Hitler, mi Brigadeführer. Presente, y saludé a voz en grito. A Monke le resultó sospechoso aquel refuerzo, del que no tenía ninguna noticia, y pensó que en una posible deserción del frente, pero se tranquilizó cuando le probé que nuestro destino era Italia, de donde lógicamente tuvimos que retirarnos, y le comuniqué que Himmler estaba informado de nuestra marcha hacia Berlín. Ahora sí debo contemplar la misión que me encomendó el servicio secreto. Solicite. Por mí, cumpla usted con su Brigadeführer. Aquí ya no hay nada más que hacer, afirmó con tono lúgubre. Eran las 10 de la mañana cuando oí cuando le decían a Otto Meyer que el Führer se encontraba descansando, que no podía recibirlo. El heroico Meyer había intentado ver a Hitler antes de emprender una recorrida de la que quizás no volvería nunca. Le hice señas para que me aguardase un momento y me despedí para siempre de Bangui y Sirbilla y los 50 guerreros lopas de la Legión Tibetana. ¿Para qué describir lo que fue aquella despedida? Basta con agregar que aún después de 35 años los veo nítidamente en el jardín de la Cancillería en ruinas, levantando el brazo para saludarme militarmente, y escucho la voz del Gurkha que dice: adiós, Chivatulco, no sufráis por nosotros, que pronto nos encontraremos en otra guerra luchando junto a los dioses. La Gregorstraße, repitió Meyer en tono de interrogante, pero eso queda en el Hilferstadt. Hay que atravesar la puerta de Brandeburgo y cruzar el Tiergarten. Mira, Kurt, desde hace unos días los rusos están tratando de ocupar el Tiergarten, pero no han logrado romper nuestras baterías antitanque. Por lo tanto, ellos también han montado sus propias baterías. Conclusión: nadie puede pasar porque se ha formado un infierno de fuego cruzado. Pero no te ilusiones, tampoco podrás llegar a pie porque hemos minado todos los campos y caminos del zoológico. Lo miré desolado y esto le arrancó otra de sus habituales carcajadas. Calma, Kurt, calma, que no está todo perdido. Si bien los Panzer no pueden pasar, eso no significa que nada pueda pasar. ¿Has oído hablar de los kamikaze? Preguntó siempre bromeando. Sí, son los pilotos suicidas japoneses. Pues bien, mi querido camarada, si tú te atreves a ser un motociclista kamikaze, es posible que te hagamos cruzar el Gipfeltal. Comenzaba a comprender. El plan es elemental. Solo se necesita el kamikaze para llevarlo a cabo, dijo sonriendo. Yo asentí, dándole a entender que haría el papel de piloto suicida. Pues entonces no hay nada más que hablar. Tomas una moto escolta que ahora son completamente inútiles y te lanzas por la gran avenida. Cruzas la puerta del Brandenburgo y te internas en el Tiergarten. Con suerte en 10 minutos estarás en la Grogerstraße. Eso sí, debes tomar el Tiergarten a gran velocidad, más de 100 kilómetros por hora, para que los rusos no puedan afinar la puntería. Mientras tanto, nosotros los entretendremos con fuego a discreción. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. El plan es en verdad suicida, pero el único que me da alguna posibilidad. Acepté. Has hecho bien en conservar ese traje ruso, es de oficial, pues serte útil más adelante, puesto que hacia donde vas no hay alemanes sino rusos. Y tú hablas la lengua de los infrahumanos, ¿no?
Asentí con un gesto. Ya no tenía ganas de hablar ni de bromear, solo ansiaba partir a la aventura suicida. Comprendía que me jugaba el todo por el todo y solo deseaba partir. Otto Meyer lo entendió así, pero no cesó de hacer chistes hasta el fin. Adiós, camarada, se despidió sonriendo. La próxima vez que nos veamos me llevarás a pasear en Sidecar. Ja, ja, ja. Y tú en un Panzer de carrusel. Ja, ja, ja. Al fin reímos ambos y nos despedimos también para siempre.